las personas. Les voy a compartir algo ahorita mientras están llegando ustedes. Hace un rato que estábamos desayunando, Lourdes y yo, estábamos compartiendo de el proyecto, los planes de Dios, que son perfectos, son hermosos, ¿sí? Pero son los planes de Dios. Es decir, quién puede conocer los planes de Dios? Nadie. Porque los planes de Dios no son lógicos, no se refiere a una lógica, no guardan cierta lógica. Los planes de Dios no son, eh, no son una mera ocurrencia, no es algo que se le ocurre a Dios en ese momento, no es no son una mera situación que sale que se van dando conforme las cosas conforme las cosas se van dando, ¿sí? No, los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios ya están ahí. Es decir, los planes de Dios han sido siempre y seguirán siendo siempre. Es decir, no es algo que se vaya dando en el tiempo. No es algo que vaya ocurriendo conforme se van dando las cosas. No es algo que se le vaya en ese momento que Dios diga, esto es lo que va a pasar porque así están las cosas. No, los planes de Dios ya están, son perfectos. Por eso es que tú y yo no entendemos cómo son esos planes de Dios, cuáles son y por qué a veces no son como nosotros pensábamos. No es la lógica lo que ocurre en Dios, no hay lógica. Y platicábamos esto. Si se acuerdan ustedes un poquito leyendo su libro de Génesis, ¿se acuerdan ustedes que, bueno, pues Isaac tiene 2 hijos, ¿sí? Uno de ellos, el tremendo Jacob, ¿sí? Y a Esaú, el hijo mayor. Y si todo hace pensar, pues que Esaú como primogénito, el hijo mayor de Isaac, pues ese tenía que ser el que continuara la obra perfecta que tenía Dios pensado y planeado a través de la familia de Isaac y a veces a la familia de Abraham y todo esto aquello. Sin embargo, las cosas no se dan como tú y yo hubiéramos pensado. La lógica era esa. Sin embargo, entra Rebeca y un poco con la complicidad de Rebeca, o un mucho, los planes cambian. Es decir, la bendición que era para Esaú, se la roban, se la quitan, ¿sí? Con la ayuda de Rebeca y se la dan a Jacob. Y Jacob se roba una bendición que no le tocaba a él. Y Jacob le dice una mentira a su papá, haciéndose pasar por su hermano mayor. Y Jacob, vamos ahora sí, se roba también la identidad de su hermano Esaú y se hace pasar por él a través de, si se acuerdan ustedes, Esaú era una persona muy velluda y Jacob era lampiño. Así que se tiene que poner algo en las manos para que Isaac, que ya era un hombre grande, un hombre mayor, y ya le fallaba la vista, ya estaba cieguito, pues entonces él se hace pasar por su hermano Esaú, le roba la bendición, ya le había robado la primogenitura. Ese es Esaú, y esa es Rebeca, la mamá, haciendo los planes que Dios no tenía para ellos, cambiando todo. Y luego ustedes saben bien, Jacob tiene que salir huyendo para que Saúl no lo mate, porque Saúl dijo, lo voy a matar, así que se tiene que ir lejos de su familia, lejos de su descendencia, lejos de su pueblo, y se tiene que ir con Labán, un primo, un pariente de ellos. Y cuando llega ya, pues tú podrías decir, bueno, Dios ya lo protegió, Dios ya lo cuidó de que Saúl no le hiciera daño. Y llega con Labán, pues se da cuenta que también así como él le engañó, a él también lo engaña. Y si se acuerdan ustedes, cuando llega Jacob a ver con su tío Labán, encuentra ahí a Raquel. Y es
amor a primera vista, dice la palabra, fue un flechazo. Raquel, ¿sí? Le, la pidió tomarla por mujer. Y el papá, el suegro, le dice, sí, el tío Labán le dice, sí, como no, tienes que cumplir o tienes que pasar estas pruebas. Y ahí está trabajando y pasando todas las pruebas para poder por fin pasar y casarse con Raquel. Y a la hora de la boda, resultó que también a él lo engañan. Así como él decía mentiras y engañaba, a él es engañado también y le dan a la hija mayor por esposa, a Lea. Y bueno, pues Lea, debemos entender, pues que se le impusieron, no era la mujer que quería Jacob, así que se le impone. Y pues tú empiezas a decir, ¿y los planes de Dios dónde están? Una, un, una mamá que engaña al papá, que es Rebeca engañando a Isaac, un hijo que se hace pasar por la personalidad, por la identidad de su hermano, un hijo que le roba la bendición a su hermano, un tío que le hace vender, pues como tú quieras, está fresquecito, ¿eh? Un tío que lo engaña también y lo hace pasar y le da a la hija que no era la que le había ofrecido. O sea, si te das cuenta, dices, esto es el pueblo de Jesús, este es el pueblo que va a ser, de aquí van a ser el Mesías que tenía que venir. Dices, oye, pues ya te podías haber buscado una mejor familia, ¿no? Ya podías haber encontrado algo mejorcito. Ve qué personas son las que estamos hablando. Y si te das cuenta, de repente, Jacob, ¿sí? Una vez que ya se casa también con Raquel, Dios no le da hijos a Raquel. Y Lea, la hermana, aquella que se la impusieron, vamos a decir, la hermana mayor, la que nadie quería y que la tuvieron que sacar ahora sí, así la sacaron con un engaño, esa es la que le empieza a dar hijos a Jacob. Y vienen varios hijos de Lea, de las 12 tribus, 6 eran hijos de Lea, 2 eran hijos de la sierva de Lea, otros 2 eran hijos de la sierva de Raquel, y Raquel no tenía hijos, hasta que dice la palabra, y Dios se acordó de Raquel y le dio un hijo, y nace José. Y luego ya Jacob, siendo una persona grande, ya bastante adulta, nace el último hijo que tiene Jacob y que le da Raquel, que es Benjamín. Así que la lógica te hace pensar, entonces, por eso Raquel tuvo al final estos 2 hijos, porque van a ser las 2 tribus, o de una de estas 2 tribus va a descender el Mesías que ha de venir. Y así es la lógica, se hacía tú y te das cuenta que no, que al final del día José fue usado para lo que estaba usado. El plan de Dios era que José fuera vendido por sus hermanos a Egipto, para que José preparara todo el camino para que el pueblo de Dios creciera y se desarrollara y fuera protegido por los egipcios, y ahí sí creciera, para que un día estos pudieran ir y conquistar la tierra prometida. Y así que entonces tú piensas los planes de Dios es que la tribu de José o que la tribu de Benjamín, pero no. Los planes de Dios es que era uno de los hijos de Lea, el cuarto de los hijos de Lea, Judá. De ahí viene el nombre judíos, de ahí descienda, sea la tribu de la que desciende el Mesías que ha de venir o que iba a venir. ¿Cuáles son los planes de Dios? No los entendemos. Judá, pues nadie, no, era el cuarto hijo de la esposa que no debía ser la esposa, de la persona que no debía ser la persona. Hay un momento en que Raquel le recrimina a su hermana Lea y le dice, me robaste a mi marido, cuando haya un asunto, hay unas mandrágoras, una cosa así.
le reclama y le dice, me robaste a mi marido. O sea, ella pasa, uno de los hijos, el cuarto hijo, Judá, es la tribu de la que Dios tenía preparado para que de esa tribu, de otro Jacob, el papá de José era Jacob, era la tribu que tenía Dios preparado. Esos son los planes de Dios. Ni tú ni yo los podemos entender. Ni tú ni yo podemos saber cómo son, porque los planes de Dios no tienen lógica, porque los planes de Dios son únicamente de Dios, porque Él conoce el futuro, porque Él sabe qué es lo mejor. Bien, esta era una breve introducción mientras nos íbamos conectando, iba llegando a las personas. Y chicos, pues vamos a iniciar nuestro estudio de este domingo. Vamos a seguir platicando. El domingo pasado, que empezábamos nuestros estudios de este año, pues estábamos empezando los propósitos para este nuevo año. Y estábamos comentando esto y decíamos nosotros cómo en la palabra de Dios encontramos unos verdaderas joyas de propósitos que hombres de Dios han tomado para sí y cómo es que los han cumplido. Y vamos a seguir con este tema, vamos a seguir platicando el propósito para este nuevo año. Por eso voy a pedirles que me acompañen a orar. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Aquí en Guadalajara está un sol muy bonito, pero un aire frío, está haciendo frío. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por esta mañana, por el privilegio, Señor, que tú nos das, que permites, Señor, que vengamos y compartamos tu palabra. Por este hermoso cuidado que tienes de nosotros, de que podamos ser, Señor, prepararnos para poder un día ser obreros, ser soldados, para poder un día compartir este evangelio. Bendícenos esta mañana, cuídanos durante esta plática y te pedimos que tú nos bendigas durante la misma. Y te lo pedimos por el nombre de Jesús. Y te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, por ahí me apagan un micrófono, por ahí creo que lo tiene Ana prendido. Entonces, vamos a seguir continuando con este estudio. La semana pasada yo les comentaba que David, primero empezamos por David, hizo un propósito. Y en varios salmos encontramos el propósito que se propuso, o la meta que se propuso David. Él decía, yo quiero que no se aparte de mi boca este libro de la ley. Yo me quiero gozar en la palabra de Dios. Yo quiero hacer de la palabra de Dios mi camino, mi conducta debe de estar apegada a la palabra de Dios. Y él dice, yo me quiero proponer gozarme gozarme en la palabra de Dios. Hacer mi vida o vivir mi vida regida por la palabra de Dios. Y para eso tengo que estar muy cerca de la palabra de Dios. Tengo que memorizarla, tengo que hacerla mía, tengo que estar desde que me levanto hasta que me acuesto, estar pendiente de lo que dice la palabra de Dios. Y ese reto yo te lo ponía y yo te pedía que tú también asumieras algo así, que tú trataras de asumir el reto de seguir leyendo tu Biblia, de que no te separes de tu Biblia. Pero yo te compartí un versículo y lo quiero volver a compartir ahorita, que se encuentra en Eclesiastés capítulo 5, son versículos 3 y 4. Vamos a leer Eclesiastés, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y te voy a decir por qué lo quiero leer. No es que sea una amenaza, no es que sea yo el que te estoy de alguna manera haciendo un castigo. No. Simplemente quiero leerte lo que dice la palabra en Eclesiastés 5, versículos 3 y 4.
no, perdón, 4 y 5. Versículos 4 y 5, Eclesiastés 5. Dice el versículo 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y dice el versículo 5, porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú esta promesa no se la estás haciendo a alguien, pues a alguien vamos, no quiero decirte que tus promesas no las cumplas, las tienes que cumplir. Pero vamos, si le puedes fallar a alguien al momento de que tú cumplas, prometas algo y no se lo cumplas, bueno, pues podría ser a cualquier otra persona, menos a Dios. Yo creo que al único que no le puedes fallar es a Dios, porque Dios no te falla. Porque Dios, Él todo, como yo te decía hasta hace un ratito, los planes de Dios son perfectos. Y esos planes son perfectos. Dios, ¿sí? No se equivoca. Dios cumple lo que promete. Entonces, de tal manera que Él lo único que necesita de parte tuya es reciprocidad. ¿Me vas a prometer algo? Cúmplemelo. No quieres cumplirlo, no lo puedes cumplir o te va a costar mucho trabajo cumplirla, no la prometas. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, con esto te estoy diciendo, quiero que tú te pongas un reto, que tú tengas un propósito, que tú hagas un plan para este año. Y ojalá tu plan fuera leer la Biblia todos los días. Y ya te decía yo hace 8 días, si tú lees 4 capítulos al día, 4 capítulos, claro, de lunes a domingo, los 365 días del año, vas a terminar leyendo tu Biblia. Y 4 capítulos, chicos, se leen en 15 minutos, ¿eh? Lo tenemos, pero programadito, lo tenemos bien, lo tengo bien medido. En 15 minutos lees 4 capítulos. ¿Qué te quiero decir? Que si tú en 15 minutos le dedicas al día a la lectura de la palabra de Dios, la vas a leer en un año completa. Y si tú te propones, yo te decía el año también, si tú te propones aprenderte de memoria un versículo, no te estoy diciendo un libro, no te estoy diciendo un capítulo, un versículo. Alguien me dijo ahorita, a la semana por lo menos, yo te digo, al mes por lo menos. Ya te vas a saber 12 versículos de memoria al final del año. Entonces, vas a haber leído la Biblia toda completa en un año y vas a saber cuando menos 12 versículos. Y si además tú te propones algo, que tú ganes 3 personas para Jesucristo en un año. 3 personas en un año. Ese sería un reto interesantísimo. Quiero proponerme, Dios, te quiero prometer que voy a leer la Biblia completa en un año, que me voy a memorizar un versículo por mes y que voy a traer 3 personas a Jesucristo en el año. Sería un reto perfecto, sería un reto hermoso. También te platicaba yo la semana pasada que hay otro reto de otro gran hombre de la Biblia, que es Daniel, el cual él ofreció, prometió, sí, hizo el propósito de no contaminarse. ¿Y se acuerdan ustedes? Daniel es alguien de esos jóvenes que fueron llevados a Babilonia cuando fue conquistado Jerusalén y se los llevaron. Así que él es uno de los chicos, de estas personas, perdón, que estaban en Babilonia, judío. Y cuando llegó a la corte del rey, ¿sí? Él dijo, yo no me quiero contaminar, yo no quiero yo no quiero ser parte de estas personas, yo no quiero contaminarme ni con sus alimentos, ni con de su cultura, ni por supuesto de sus dioses. Yo voy a seguir siendo y siguiendo al Dios verdadero. Así que él dijo, yo no me voy a contaminar. Y ese fue su propósito, no se quiso contaminar, ni tampoco quiso caer en todo lo que era las pruebas que le estaban poniendo los mismos gobernantes del pueblo para ver si lograban quitar, que dejaran de ser
esos consentidos o esos preferidos del rey. Así que si ustedes se acuerdan, le dijeron, vas a tenerte que inclinar y orar ante una imagen. Y si no lo haces, vas a tener que, pues vas a un horno, vas a entrar a un horno. Y cuando se enteraron que los amigos, que todos estos jóvenes no se inclinaban ante esa estatua, ante esa imagen, pues fueron echados al horno. Y Dios cuidó de ellos. ¿Por qué? Porque Dios, como te dije hace un minuto, Dios cumple lo que promete. Él promete cuidarte, Dios los cumplió a ellos. ¿Por qué? Porque no se contaminaron. Porque Dios primero les dio gracia con el rey. Si se acuerdan ustedes, interpretó sueños. Y ya que están en la preferencia del rey, pues claro, hay envidias, hay complot, ahora sí siguiendo la palabra tan de moda. Y entonces, pues al Señor le pusieron pruebas a ver si se mantenían, si se sostenían en la verdad, si se sostenían en lo que ellos compartían y predicaban. Y se sostuvieron. Y por eso Dios cuida de ellos. Hay otro tercer testimonio, muy hermoso también, que es clave, que es Nehemías. ¿Se acuerdan ustedes? Y vamos a platicar un poquito. No quiero entrar al libro ahorita de Nehemías porque me llevaría este domingo y muchos más. Pero quiero nada más ubicarlo. ¿Se acuerdan ustedes de Nehemías? Nehemías también era alguien que había sido raptado, llevado al pueblo de Babilonia, cuando fue conquistado Jerusalén, y era otro de los jóvenes que estaba, o de las personas que trabajaban en la corte con el rey, y que eran judíos, que ellos habían salido de Babilonia, habían sido pues llevados, raptados, secuestrados. Hay un momento, él está trabajando en la corte con el rey, y por lo que la palabra nos deja ver, es que él estaba contento, alegre, gozoso del trabajo que tenía. Era un hombre alegre, era un hombre simpático, y hay un momento en que llega una persona de los que se habían quedado allá en Jerusalén y le pregunta, ¿y cómo está el pueblo que se quedó allá? ¿Cómo está el templo? ¿Cómo están los muros? Y la noticia que él recibe le dice, aquello está todo abandonado, destruido, el pueblo ha sido perseguido, se ha escondido, Jerusalén ya no existe como tal, los muros fueron destruidos. Y cuando él escucha esa noticia, él se acuerda que en un momento como judío, él sabe que el templo de Jerusalén, él sabe que la ciudad de Jerusalén, él sabe que los muros de Jerusalén, ¿sí? Fueron en su momento edificados con un propósito, porque los judíos, porque Israel, porque eran el pueblo de Dios. Así que dice la palabra, y su ánimo decayó, su cara se puso triste. Él, al escuchar esas noticias, decayó su ánimo. Así que cuando va a servir la copa del rey, cuando va a servir al rey y a la reina, esa mañana, ya no es el Nehemías que era siempre. El Nehemías alegre, el Nehemías que iba y hacía el trabajo con gusto, sino que llegó con su espíritu decaído. Se le notaba que estaba triste. Y le pregunta al rey y la reina, ¿qué te sucede, Nehemías? ¿Qué te sucede? Pero a mí me gusta, antes de que esto ocurra, dice que cuando Nehemías escucha esta noticia, dice la palabra, ahorita la vamos a leer, dice la palabra, se sentó, lloró y lloró, y se puso a orar a Dios. Y fue lo que está sucediendo. En ese momento, Dios le mostró un proyecto, un plan, un cargo, nació un cargo por los que se habían quedado allá en Jerusalén y por reconstruir tanto los muros como después el templo. Y ese fue el proyecto que él, en ese momento Dios le puso, ¿sí? Como meta, le puso como proyecto
le puso como propósito, ve y reconstruye los muros de Jerusalén. Y esta es la parte hermosa, como él lloró, oró y le dijo a Dios, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso. Ayúdame a hacer eso. Para eso necesito uno que me des gracia con el rey, porque le tengo que ir a pedir al rey, pues que yo quiero ir a reconstruir los muros y necesito, bueno, pues primero que me deje ir, ¿sí? Porque al final del día eran cautivos, que me deje ir. Segundo, que me preste personas que me ayuden a ir a reconstruir. Tercero, que me dé los materiales que yo necesito para ir a reconstruir. Cuarto, pues que me dé el dinero, que me dé también los recursos económicos para poder yo reconstruir. ¿Qué es lo que él hace? Simplemente cuando el rey y la reina le dicen, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Qué sucede contigo? ¿Estás triste? Te lo notamos en tu rostro. ¿Qué dice Nehemías? Antes de contestar, dice algo. Y Nehemías oró. Y Nehemías oró. ¿Y qué es lo que le pidió en ese momento? ¿Qué le dice a Dios? Dios, yo quiero este proyecto. Yo quiero cumplir con esto que tú me acabas de mostrar ahorita. Yo quiero prometerte que si tú me das gracia con el rey y me concedes todo esto que yo voy a necesitar, yo voy a ir a reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Y qué sucede cuando le preguntan el rey y la reina? Le dicen, ¿qué te sucede? Y él, después de haber orado, les contesta, tengo noticias, me enteré que mi ciudad, mi pueblo, Jerusalén, está destruido. Que aquello, ¿sí? que todos están desbalagados, ¿sí? Como ovejas sin pastor. ¿Y qué le dice? ¿Y qué quieres que hagamos por ti? Oye, quiero que me dejes ir. Quiero que me des carta para poder pasar por con los gobernadores por que tengo que, por todas las provincias que voy a pasar. Quiero que me dejes llevar los materiales que necesito, madera. Quiero que me des el dinero y las joyas para poder emprender esta misión. ¿Y qué le dice el rey y la reina? ¿Y cuánto te vas a tardar? O sea, nada más. ¿Y en cuánto tiempo regresas? O sea, nada más quiero saber para cuándo otra vez te tenemos de regreso. O sea, sí, lo que se te ofrezca. Lleva gentes, te doy cartas, te doy todo. Y Nehemías fue a reconstruir los muros. Todo esto te lo estoy platicando, pero son varios capítulos del libro de Nehemías. Pero lo más interesante, y esta es la parte que yo quiero que te quedes con ella. Cuando Nehemías va a hacer este proyecto, va a intentar cumplir con este proyecto, ¿sí? Lo tiene que guardar, lo tiene que esconder, no se lo puede decir a nadie. Esto lo sabe el rey, la reina, Nehemías y por supuesto Dios. Esto lo guarda él. ¿Por qué? Porque allá había otros intereses, porque allá había personas que no querían, que no les interesaba, que no estaban de acuerdo en que se reconstruyera nuevamente Jerusalén, que no estaban de acuerdo en que se reconstruyeran sus muros, que no estaban de acuerdo que se volviera a formar esa nación, que todos los que se habían quedado por ahí desperdigados se volvieran a reunir otra vez. No quería. Había personas que no tenían, ¿sí? Que no querían que esto volviera a ocurrir. ¿Qué sucede? Pues que en un momento cuando empiezan ellos a reedificar los muros, pues empiezan a recibir ese ataque que venía de aquellas personas que no querían que se reedificara el muro. ¿Qué te quiero decir? Quiero hacer un paréntesis y por favor que tómalo como tal. Cuando tú te haces un propósito, cuando tú te propones algo y sobre todo si es para darle la gloria a Dios, para hacer o cumplir con los planes de Dios, cuando lo que tú quieres es trabajar para la obra de Dios, vas a encontrar inmediatamente enemigos. Vas a encontrar quien te va a tratar de desilusionar, va a tratar de darte, de hacerte que caigas, de desmoralizarte, decirte, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Hace unos días platicábamos con unas personas, platicábamos Lourdes y yo,
cómo cuando alguien, ¿sí? Lo digo y lo digo abiertamente, cuando alguien está en una prueba y está pasando por la prueba, ¿sí? Venía, no lo digo ahorita, ha sido siempre, no conmigo, en todos los grupos. Vienen, oramos con él, oramos por ella, le pedimos a Dios que le restituya su trabajo, le pedimos a Dios que le dé, que lo ayude económicamente, le pedimos a Dios que le ayude en su problema familiar, que termine bien el problema que está viviendo, ya sea con hijos, ya sea con el esposo, cuando es la salud, pues se ora por él, se le unge. Ay, pero cuando Dios contesta, cuando ya hay un trabajo, cuando ya se arregló la situación familiar, cuando ya se te restauró tu salud, te olvidas, ya, te vas, te vas. Y de repente preguntas si quiero de fulanito. No, pues, quién sabe. No, pues ya no. Y se congrega en algunas iglesias, no, que yo sepa, no. ¿Cómo? Y todo lo que era en su momento, compartía la palabra, era ganadora de almas, se oraba por ella, formábamos parte de una familia. Se fue. ¿Cómo? Se fue. Cuando Dios te dio cuando tú estabas en la prueba, Dios te ayuda, Dios te saca, Dios te lleva adelante. Y cuando ya, ahora sí, se arregló todo en tu casa, pues ya te olvidas, ya te apartas de Dios, ¿sí? Entonces, esa es allá quiero llegar. Dice la palabra que Nehemías y la gente de Nehemías, mientras uno trabajaba, el otro estaba cuidando, vigilando. Mientras los que edificaban con una mano edificaban y con la otra tenían la espada. Dice la palabra, y tenían una espada, con eso, ¿sí? Mientras uno edificaba, el otro defendía. Y el mismo que estaba edificando estaba dispuesto a salir a defender por si llegaba el enemigo. Si te acuerdas por ahí lo que dice la palabra de Dios respecto de la armadura divina, ¿sí? Si recuerdas por ahí, primero voy a citarte algo. Pablo le dice a Timoteo, cuando lo está mandando, cuando sabe que Timoteo tiene una misión, tiene un proyecto, tiene un plan que cumplir. Lo primero que le dice Pablo a Timoteo, y se los voy si quieren lo leemos, se encuentra en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, le dice, Timoteo, tienes que entender, tienes que estar preparado para sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo, para sufrir penalidades. Lo primero que te quiero decir, si tú no estás dispuesto a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo, no te metas. Vamos a leer segunda de Timoteo, chico. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Y dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Versículos, segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Ay, perdón, sí es cierto. Versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ya que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si tú no estás dispuesto a sufrir penalidades, no le entres. Ahora sí que te voy a decir, regreso al versículo que leíamos de Eclesiastés, no prometas. Mejor, más vale que no prometas para que no vayas a incumplir.
Entonces, ¿por qué? Pues porque en ese momento Pablo conoce al prototipo del soldado que era el soldado en ese momento, que es el soldado romano. Las legiones romanas, el ejército romano, pues era lo más perfecto. ¿Por qué? Porque tenían varias cualidades los soldados del ejército romano. Y ese es el que quiere, son las cualidades que él le dice que debes de tener para poder enfrentar penalidades. ¿Cuáles son esas cualidades? Pues primeramente, el soldado romano, y como todos los soldados, son disciplinados. El soldado romano, sí, era muy disciplinado. No obedecía, por supuesto, todas las órdenes. Era firme, tenía firmeza. Entonces, ordenado, disciplinado, firme en sus acciones, ¿sí? Se cuidaban entre ellos. Una legión, ¿sí? Los legionarios iban cuidándose entre ellos, se defendían entre ellos, formaban un equipo, una familia. También eran sumisos ante la autoridad. Nunca nunca discutían una orden, nunca discutían eh, una instrucción. Siempre eran sumisos a la autoridad. Y eso los llevó a ser el imperio en su momento más fuerte, el que conquistó una gran parte de Europa, todo Asia Menor, y llegaron hasta Egipto. Es decir, fueron el imperio en ese momento más grande que se conoce. Y todo esto porque también eran sumisos a la autoridad. Y por último, estaban listos, preparados para el sacrificio final. Estaban dispuestos a entregar su vida en ese momento por alcanzar lo que se proponía, la gloria de Roma. Así que él está viendo, esto es lo que está viendo en un momento dado Pablo en la cualidad del soldado romano. Por eso le dice a Timoteo, tienes que sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y si se acuerdan, y ahorita regresamos, nada más que no quiero perder esta idea, si se acuerdan y vamos otra vez a la palabra, quiero que buscar en Efesios 6, lo que es la armadura de Dios. Porque quiero que recordemos cuál es cuál es la espada del soldado de Jesucristo, del soldado de Dios. Entonces, Efesios 6, versículos del 11 al 17. Efesios 6, del 11 al 17. Y la vamos a recordar, esta enseñanza, la hemos escuchado, la hemos leído, la hemos estudiado varias veces, pero quiero recordarla nuevamente. Efesios 6, versículos del 11 al 17. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hago un paréntesis. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo al que me estoy refiriendo que vas a enfrentar tú? Es el diablo, que te va a llegar a través de muchas maneras, va a tratar de llegar contigo. A Eva le llegó a través de una serpiente. A ti te va a llegar a través de un amigo, un excompañero, a lo mejor del mismo grupo nosotros, que te va a decir, hombre, ¿ya qué haces ahí con Paco Cortina? Vete para acá. Acá nosotros, y te va a tratar de invitar, te va a tratar de llevar, te va a tratar de que tú te pierdas, de que simplemente no sigas con los propósitos que tú tienes para, para la obra. El 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar.
pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, con la verdad y con la justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo vas a enfrentar a estos enemigos? Como lo hizo Nehemías. Mientras estaba en la obra, con una mano edificaban y con la otra tenían la espada para defenderse del enemigo. Mientras, ¿cómo lo vas a hacer tú? Mientras estás trabajando y edificando para cumplir con esas promesas que le has hecho a Dios, tienes que seguir con la otra, en la otra mano con la espada, que es la palabra de Dios, para que te puedas enfrentar a esos enemigos, para que puedas rechazar esas invitaciones del mundo, para que desistas de esto que tú estás haciendo, para que dejes lo que estás haciendo, para que no cumplas las promesas que le has hecho a Dios. Por eso entonces, sabiendo Pablo que Timoteo iba a sufrir todo esto, por eso le dijo, tienes que estar dispuesto a sufrir penalidades, a llevarte algunos contratiempos, a llevarte decepciones, ¿sí? Y por qué no, a estar dispuesto a aceptar la prueba en el momento en que ésta llegue. Entonces, con esto, Nehemías está preparándose. ¿Y qué fue lo que hizo? Mientras unos edificaban, los otros defendían. Y y por supuesto, con la ayuda de Dios y con las ganas de hacer las cosas bien, lograron edificar en los muros de Jerusalén. Y se dividieron el trabajo, y ustedes recordarán en Nehemías, si no, les pido que regresen al libro. Y unos edificaban de tal lado, a otro lado, unos edificaban la puerta, otros edificaban tal puerta, y así se hicieron el trabajo y se dividieron. Trabajaron en equipo, se defendieron contra los enemigos y lograron levantar y edificar todo el muro, los muros de Jerusalén. Dice de la lectura de Nehemías, podemos sacar varias cosas. El primero es Nehemías 1, capítulo 1, versículos de 6 al 10. Me voy a quedar con la enseñanza para que el tiempo me dé. Lo primero que dice, me senté, dice Nehemías. Cuando yo escuché eso, cuando yo escuché lo que estaba pasando en Jerusalén, cuando yo escuché del pueblo de Dios que estaba disperso, dice, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios. Lo primero que tienes que hacer es cargo. Cuando tú tienes cargo por algo, lo tienes que poner como lo primero. Y le tienes que pedir a Dios, Dios, yo quiero cumplir con esto que te estoy ofreciendo. Ayuné y oré delante de Dios. Después, ¿qué hizo Nehemías? Después podemos ver en Nehemías 1, 6 al 10, dice, confesó pecados. Eso mismo pasó con Daniel y eso mismo ha pasado. Lo primero que tienes que pedirle a Dios, lo primero que tienes que hacer con Dios, cuando tú te haces un propósito, es confiesa si algo está mal en tu vida. Confiesa si algo está mal en tu vida. Confesó pecados. Y luego vamos a encontrar en Nehemías 2, capítulo 2, versículo 4, dice, oré al Dios de los cielos. Cuando él le pregunta al rey y la reina, ¿qué te sucede, Nehemías? ¿Qué está pasando? Antes de que Nehemías presentara su petición, antes de que Nehemías dijera lo que le estaba ocurriendo, él dice, y vean por favor, Nehemías capítulo 2, versículo 4, aquí lo tenemos, vamos a buscarlo. Van a ver qué hermoso. Versículo 2, capítulo 4 de Nehemías. Y dice,
Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Antes de contestarle, antes de, oye, yo quisiera esto, ¿sí? Era el momento que le estaba diciendo el rey, ¿qué quieres? Imagínate que te está hablando el rey del imperio más grande en ese momento, los persas. Te está diciendo, creo que era Nabucodonosor, te está diciendo qué es lo que quieres en ese momento. Era para que sacaras tu carta a Santa Claus y le leyeras todo lo que querías. Y dice él, no, 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 no. Y primero dice, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Tú no pidas antes, tú no pidas antes, tú no prometas si no has orado al Dios de los cielos. Y ya después le contesta, si place al rey, y ahora sí, saca su lista de peticiones, saca su carta, ¿sí? Y empieza a pedir todo lo que requiere. Y además, si place al rey, denme cartas para los gobernadores. Y si place al rey, y le empieza a pedir. Y lo único que le dice el rey y la reina, y cuando regresa así, como que te vamos a extrañar, pero vete, vea lo que estás pidiendo, vea lo que te has propuesto. Otra enseñanza es la que platicábamos ahorita. Con una mano trabajaban y trabajaban en la obra de Dios, en reedificar los muros de Jerusalén. Y con la otra tenían la espada. Es Nehemías 4, versículo 16 al 18. 4, 16 al 18. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Estaban trabajando y cuando veían llegar al enemigo, tocaban la trompeta y salían todos corriendo a defender. Cuando vas a salir, cuando tú te propongas algo y vas a venir al enemigo, recuerda tu Biblia. Toma tu espada en la mano para que puedas defender. Otra enseñanza que nos deja este propósito de Nehemías es que cuando Dios contesta, y es lo que te dije hace un rato, contesta y acabas la obra, ellos bendicen y alaban a Dios. Nehemías 9, pues esto es un capítulo, varios versículos, son del 5 al 23. No, obvio no los vamos a leer, pero se los dejo. Nehemías 9, del 5 al 23. Lo que sí quiero leer es el Nehemías, primero hay en Nehemías 8, el versículo 6, dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ese es el 8:6. Y luego en Nehemías 9, del 5 al 23, vamos a encontrar, vienen todos los que eran parte del pueblo de Israel en ese momento. Y dice el versículo 6 también de Nehemías, lo quiero leer. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran.
y empieza a relatar todo lo que ha sucedido con Dios y el cuidado que ha tenido de ellos. Tú eres, oh Jehová, en Dios te escogiste en Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos. Y empieza a narrar y a recordar todo lo que ha hecho Dios por su pueblo. Y empieza cómo los saca de Egipto, cómo los hizo cruzar el mar. Y viene todo lo que es el proceso y el cuidado de Dios desde que Dios escoge a Abraham como su pueblo. Y me voy a quedar en el versículo 23. No. Y dice el 23, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habías de entrar a poseerlos. Y todo esto es reconocer y alabar a Dios por todo lo que ha hecho por su pueblo. Y también, pues ellos estaban dispuestos, como lo vimos hace un minuto, a sufrir penalidades y de hecho eso fue lo que los llevó a alcanzar y a conseguir esto. Te decía entonces, tenemos, y quisiera nada más mencionarlo muy rápidamente, otro gran propósito, testimonio del que nos habla la Biblia, que es Moisés. Si se acuerdan ustedes, Moisés tiene que salir de la corte y vivía pues por allá pastoreando las ovejas, ¿sí? Y en una zarza ardiendo, Dios le habla y le dice, oye, quiero que hagas esto. Ahí ya no era algo que se haya propuesto él, es algo que Dios le encaminó, que Dios le mandó. Quiero que saques a mi pueblo de la tierra de Egipto y lo lleves a la tierra que yo les daré. Así de fácil. 400 años y más tenían viviendo en Egipto. Eran los esclavos, era la mano de obra barata. Y ahora quieres que yo los saque de Egipto. Oye, ¿y qué es lo primero que hace Moisés? Y te lo quiero mencionar nada más para que lo entiendas. Lo primero es pone excusas. Pone excusas, Moisés. Oye, pero no soy de buen hablar, ¿eh? Era medio tartamudo, no se le daba mucho sí, el discurso, la dicción. Así que entonces dice, oye, pero bueno, ¿qué quieres? Te vamos a poner un secretario particular. Mira, ahí está Aarón. Llamó a Aarón, al hermano, y le dijo, a ver, ayúdame. Oye, y no me van a creer. Cuando me digan quién me envió, mira, tú diles que yo soy el que soy. ¿Estás de acuerdo? Yo soy el que soy. Eso va a ser más que suficiente. Oye, y el faraón así nada más me va a dejar salir, así nada más de fácil. No te preocupes, por ahí le vamos a mandar unas plagas. Tú espérate. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que quiero entender? ¿Qué quiero dejarte con este testimonio? Con que hay cosas que hay veces que tú no lo eliges, chicos. Hay cosas que Dios te manda y que hagas y que Dios te pone ahí para que lo hagas. Y yo te quiero decir, no hay excusa que valga delante de Dios. No hay excusa. Ya te digo, estas excusas están en Éxodo 3, versículos del 11 al 15, y ahí empiezan a decir, no, fíjate que no soy muy malo para hablar, no, fíjate, y Dios le dice, no hay excusa. También este testimonio de Moisés nos deja claro que cuando Dios contesta, que cuando Dios te saca de la prueba o te contesta lo que le pediste, debe ser ese momento, ese día, debe ser para memoria de Dios. Para memoria de Dios. Muchos, como te decía, ahorita se olvidan.
Se olvidan de Dios, ya tengo un nuevo trabajo, ya tengo una, un ingreso mejor, ya tengo salud, ya arreglé mi problema familiar, todo. Ya me olvido de Dios, cuando de ese día Dios debería ser, ¿sí? Para memoria todos los días de tu vida. Cuando Dios les dice, y cuando los saques de la tierra de Egipto y cuando los lleves a la tierra que yo te di, cuando yo les haga salir de Egipto, tendrán que ser para memoria de Dios ese día. Y si se acuerdan ustedes, es la fiesta de la Pascua. Y van a comer rapidito y van a vestirse así, y van a comer y tú, les da todas las instrucciones para que salgan corriendo en el momento en que salgan deprisa, en el momento en que Dios, que Faraón los deje salir. Así que les dice, y cuando esto ocurra, cuando yo te dé la tierra que vas a conquistar, que yo te doy, cuando tú te recuerdes cómo te saqué de Egipto, este día va a ser de día para la memoria de Dios. Y hasta el día de hoy, los judíos hasta el día de hoy, ese día lo siguen festejando, el día que ellos salieron de la tierra de Egipto. También, cuando esto ocurra, vas a cantar a Dios, vas a alabar a Dios. Está esto en Éxodo 15, del 1 al 18. Ahí les está diciendo qué es lo que vas a hacer y cómo le vas a dar gracias a Dios, cómo vas a cantar. También le dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿sí? Yo te prosperaré. Todo esto lo vamos a encontrar, o lo puedes encontrar primero en Génesis 28, 20 al 22, y lo puedes encontrar también en Éxodo 25, del 1 al 2. Es más, vamos a leer esto. Éxodo 25, Éxodo 25, 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, ¿a dónde quiero llegar? Y con esto quiero terminar. También la obra de Dios, ¿sí? No solamente es el reconocimiento a Dios, sino también Dios está esperando de ti una ofrenda. En el Antiguo Testamento estaba hablando de un diezmo. El Antiguo Testamento estaba hablando de que tenías que dar. Hoy, después, en el Nuevo Testamento, Jesucristo te dice, cuando ofrendes, ofrenda lo que Dios ponga en tu corazón. Ofrenda lo que a Dios ponga en tu corazón, pero hazlo de buen gusto, ¿sí? Hazlo siempre gozoso, que no sea una carga para ti. En Éxodo, estamos hablando, estos versículos que yo les decía, Éxodo 19, estamos hablando cuando, ahorita decíamos de que va a haber una reconciliación entre los hijos, ¿sí? De Rebeca, entre Saúl y Jacob. Y Jacob se va a encontrar con Esaú y Esaú le había dicho, te voy a matar. Y entonces, lo único que dice Jacob es, oye, yo salí de mi tierra sin nada. Y ahorita estoy regresando con 2 campamentos. Estoy regresando con 4 esposas, ¿sí? Estoy regresando con 12 hijos y una hija. Estoy regresando con ganado, con riqueza, con esclavos, con siervos. Estoy regresando rico. Y lo único que le dice a Dios, Dios, si yo encuentro gracia delante de mi hermano Saúl, yo te daré, estoy dispuesto, te daré, te ofrendaré un diezmo de todo lo que tengo. Desde ahí es la primera parte que yo encontré donde habla de una ofrenda. Y también Dios les dice al pueblo de Israel, hagan una ofrenda.
¿Qué te quiero decir? Pues que también en su momento la obra de Dios pues requiere de tiene ciertos gastos. Es bueno que tú también te propongas y lo pongas en tu corazón el ofrendar para la obra de Dios. ¿Cuánto? Lo que tú quieras. ¿Cómo? Como tú quieras. Y lo único que te puedo decir otra vez es, pero si lo vas a hacer, si vas a proponerte hacer la ofrenda, sí te quiero pedir, por favor, que sí lo hagas y que no la dejes en la mitad. Este es uno de los propósitos que más rápido olvidamos, ¿eh? La ofrenda. ¿Por qué? Pues que hay personas que están trabajando en la obra. Y mira que bien sabes tú que lo que ofrendan nosotros, este grupo, nosotros se los damos a alguien en la obra, no es para nosotros. Pero sí, si vas a proponerte dar una ofrenda, hazlo. La palabra de Dios te dice, pues que es necesario. Sí, hay gastos para aquellos que se dedican a la obra. Entonces, ¿qué te quiero decir? Y por último, quiero terminar. También ofrece, ¿sí? Promete, proponte regresar a congregarte. Claro que con lo que pasó con la pandemia, pues se nos hizo muy fácil estar a distancia y continuar nuestras reuniones a distancia. Ya Dios nos sacó de esto, ya Dios nos libró de todo esto. Tú y yo salimos libres de todo esto, sanos, no tuvimos nada. Vuelve a pedirle a Dios congregarte. Vuelve a pedir a Dios que te ayude a levantarte temprano el domingo. Yo sé que a veces, ahorita ya es muy cómodo, ya desde la cama, en pijamas, escuchamos a Pancho predicar, pero ¿sabes qué? Pues propóntelo. Vengan, congreguémonos, regresemos otra vez, volvamos a juntarnos todos en familia, nos necesitamos, nos damos fuerza, nos ayudamos unos a otros, nos da gusto vernos entre nosotros, cantamos, alabamos como lo hacíamos antes, compartimos algunos momentos, eventos, ¿sí? Una cena del Señor. Podemos hacer varias cosas siempre congregados. Mientras estemos a distancia no vamos a poder hacer nada. No podríamos tener una cena del Señor, no podríamos alabar, no podríamos tener cánticos, no podríamos gozarnos entre unos y otros, no podríamos festejarnos unos y otros, no podríamos tener convivencia entre nosotros. Pídele a Dios también eso. Pídele a Dios amor justo para que otra vez nos podamos congregar, para que otra vez volvamos a juntarnos como pueblo, como familia, como hermanos, para podernos alentar, ayudarnos unos a otros. Yo te pediría, serían buenos propósitos para este año. Congrégate, lo que te decía yo, proponte una ofrenda, no te contamines, que no se separe de tu boca, de tu mente, que hagas de la espada contra la batalla, de la Biblia, que la tengas siempre a la mano, que memorices, ¿sí? Y también, como decías, de estar listos para sufrir penalidades. Creo que son buenos propósitos, yo se los dejo a ustedes. Cada uno de ustedes tomará esto en lo personal, cada uno de ustedes hará sus propósitos de nuevo año, pero por favor considere que esto no es para beneficio de Dios, es para tu beneficio, para nosotros como grupo, como iglesia, y con esto también estaríamos reconociendo a Dios y alabándolo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias, Señor, porque tú pones en nuestro corazón, porque sé que así lo estás haciendo, un reto, porque tú quieres poner en nuestro corazón un proyecto, porque tú quieres poner en nuestro corazón un propósito. Por eso, Padre, te estamos pidiendo que tú, en este nuevo año que estamos iniciando, tú nos pongas retos, tú nos hagas ver y podamos, Señor, comprometernos contigo haciendo propósitos para tu obra. Te pido que tú nos bendigas esta semana, que nos cuides, Señor, que nos des la salud que tanto te agradecemos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Chicos, pues ahí les dejo, ¿eh? Ya les dejé un reto por ahí.
Tenemos varias cosas por hacer. Propónganse algo, cúmplanlo y van a ver que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.